Hace escasas semanas os presentamos un libro de texto, Introducción a la Política, que ha publicado recientemente la editorial Tirán lo Blanch de la colección Serie Ciencia Política. Tuvimos entonces con nosotros a su autor, Ramón Cottarello, catedrático de Ciencia Política de la UNED. Hoy nos acompaña de nuevo para hablarnos de la última parte de este libro, que constituye una introducción a la materia para los alumnos de la UNED que van a tomar contacto con esta ciencia o profesionales que requieren profundizar en un campo tan amplio como es la política. El politólogo Miguel Candelas realiza esta entrevista. Muy buenos días. Efectivamente nos encontramos aquí en Radio UNED para continuar hablando del último libro escrito por el catedrático de Ciencia Política Ramón Cottarello, una obra titulada Introducción a la Política y publicada por la editorial Tirán lo Blanch. Esta es una obra de la que ya hace unas semanas se hizo en esta misma emisora un programa abordando los tres primeros capítulos de esa obra, que tiene 6 grandes bloques, y hoy pues la idea es abordar justamente los 3 capítulos últimos, digamos un poco como para ir volviéndonos a poner en situación de este estupendo libro. Yo tengo que comentar personalmente que escuché atentamente ese primer programa, me gustó mucho la perspectiva con la que lo había abordado Ramón Cottarello. Creo que este tipo de obras que tratan de reunir y sintetizar, digamos, todo el conocimiento escrito a lo largo de los años y de las décadas y de los siglos sobre una materia tan importante, tan relevante como es la ciencia política, pues es muy útil para diferentes públicos, ¿no? En fin, a mí lo que me ha gustado especialmente de este libro al leerlo, ¿no? A raíz de escuchar ese primer programa, y que me ha incitado a querer participar en esta segunda exposición, acompañando como escudero al profesor Ramón Cottarello, que ahora enseguida lo presento. En fin, se trata de una obra que está dirigida a diferentes públicos, es decir, es un libro que tiene diferentes lecturas, como pasa con muchos grandes libros, ¿no?, de la historia. Es decir, este libro, si lo lee un estudiante recién ingresado en el grado de Ciencias Políticas, le va a dar una visión inicial muy óptima para llevar a cabo sus estudios, pero también igualmente una persona que se dedica, un experto en comunicación o una persona que se dedica a la política incluso en activo, también le va a ayudar a comprender a nivel teórico cómo son los fenómenos políticos. Una persona como es mi caso, por ejemplo, que ya terminé la carrera, inicio ahora mi andadura investigadora, pues me ha sido súper útil para refrescar, conceptos, teorías, modelos, enfoques que muchas veces pues en los primeros años de carrera pues se te pueden quedar un poco al margen, y ahora pues es estupendo volver a recordarlos. Y finalmente incluso seguro que esta es una obra que puede resultar muy útil también ya pues para catedráticos de prestigio, eruditos, personas que lleven toda la vida dedicadas a estudiar la ciencia política, como es el caso de Ramón Cottarello, y precisamente lo que le habilita para escribir una obra de esta envergadura. Sin más dilación, presento al catedrático Ramón Cottarello. Muchas gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias. Buenos días. Sí, muchas gracias por las palabras introductorias, por lo demás perfectamente inmerecidas, pero que agradezco, porque siempre es bueno que a uno le digan cosas agradables, ¿verdad? Nunca está de más, ¿no? Pero bueno, la verdad es que en esta obra, ¿no?, en los primeros 3 capítulos que ya abordaste en el programa anterior, por sintetizar brevemente, no son 3 capítulos en los que se abordaba el aspecto inicial de esta introducción a la política, es decir, qué es la política y qué es el poder, básicamente, ¿no? A mí me gustó mucho, por sintetizar brevemente con esto y ya que nos permita conectar con el 4º capítulo, ¿no?, ese enfoque un poco
entre comillas digo lo de militarista, porque evidentemente no tiene el concepto de apoyar la guerra, pero militarista de lo que fueron las teorías por ejemplo, de Oppenheimer, ¿no? A comienzos del siglo XX, que es un enfoque, por ejemplo, que me parece oportuno. Michael Mann, me acuerdo en este libro célebre, ¿no? Que tiene sobre las fuentes del poder, ¿no? Hablaba de los 4 principales enfoques que explican el poder, que es la base de la política, como tú bien dices en el libro. Entonces habla del enfoque funcionalista, el enfoque liberal, el enfoque marxista y el enfoque de la conquista, ¿no? El enfoque militar, que explica la política ante todo y el origen de la política como guerra. Yo siempre me ha dado la impresión, por lo menos en mis años de estudio en ciencia política y de máster, como que se abordan mucho los 3 primeros enfoques. El funcionalista, ¿no? O sea, bueno, el poder es pues algo que tiene que armonizar la sociedad. El liberal, bueno, el poder surge pues del pacto social entre individuos. El marxista, el poder surge, bueno, de la explotación de los que controlan los medios de producción, pero se olvida un poco que claro, que la génesis del poder pues también está en la conquista, y que al final pues la política eso permite que esté en una frontera un poco difusa con la guerra. Y a mí, en estos primeros capítulos del libro, por si quieres hacer alguna postilla a ello, lo que más me ha gustado de verdad es que retomes esa idea de Clausewitz, ¿no? Luego después de Foucault, cómo invierte la fórmula, ¿no? Clausewitz dice que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Foucault le da la vuelta y dice, no, la política es la continuación de la guerra por otros medios. Mao también decía, ¿no? Mao Zedong, que la política era guerra sin efusión de sangre, la guerra política con efusión de sangre. En fin, yo creo que ese enfoque, a veces en un mundo como excesivamente hoy en día, como que quiere parecer políticamente correcto, que a veces hasta incluso en las facultades, ¿no? Como que, bueno, se quiere como no ahondar en las cuestiones. A mí me gusta que surjan visiones como la tuya, que muestran también la realidad del poder desnuda y en muchos casos pues descarnada, es decir, que si sin pelos en la lengua, pues a veces hay que decir cuál es esta faceta también que tiene el poder, que es oscura. Entonces, bueno, sobre eso simplemente decirte que me gustó mucho que plantearas esa visión, y si querías comentar algo más al respecto por apostillar a esos 3 capítulos, y ya luego pasamos al 4. No, sí. El círculo ese, Clausewitz-Foucault, en realidad es un círculo. La guerra y la política son primos hermanos, son dos caras de la misma moneda, porque en las dos se trata de afirmar el poder, ¿no? Y el poder, pues es eso, la capacidad de conseguir que los demás hagan lo que tú quieres. Y eso se puede conseguir, o se puede intentar conseguir por vía pacífica, y tienes la política, o se puede tratar de conseguir por vía violenta, y tienes la guerra. Que este enfoque que tú has calificado de militarista, pero a falta de un término mejor, ¿no? Sí, así lo califica Michael Mann. Sí, igual no es la mejor palabra, efectivamente, sí, pero... Sí, que es metafórico. Sí, es metafórico. No es muy frecuente hoy día, sí, claro, porque tiene una explicación, porque aunque parezca mentira, somos herederos todavía de la tradición de la posguerra. Y en la posguerra lo que cayó en el descrédito más absoluto fue precisamente este enfoque, el Estado como conquista, como base de la llamada geopolítica, que era una disciplina de la que hoy nadie quiere acordarse, aunque ya empieza otra vez a retomar vuelos, porque era muy practicada por los nazis para justificar su expansionismo. Claro, al terminar la guerra, pues estos enfoques geopolíticos, Oppenheimer y gentes así, pues quedaron un poco en el olvido, y hubo una especie de moda de dedicarse a otros temas más, a otros enfoques más pacíficos que este. Pero eso siempre late, y de hecho, pues el Estado es, sin duda alguna, como manifestación suma del fenómeno político, ¿no? Es sin duda muchas cosas, muchas desde luego, pero una de ellas es un instrumento de conquista, es un instrumento de defensa y de conquista. Si tú tienes un Estado, te puedes defender y puedes atacar, supuesto que estés en relaciones que obliguen a estas cosas. Si no tienes Estado, estás inerme. O sea que efectivamente pues hay un resurgimiento de esta visión, que por otro lado es cada vez más frecuente en los estudios pues de gente como Agamben, etcétera, que recuperan las posiciones teóricas de Carl Schmitt,
por otro lado, un constitucionalista nazi, que sin embargo vio las cosas con mucha claridad. Y el mundo en que hoy nos encontramos, con una proliferación de estados que prácticamente llegan a 200 en el mundo entero, esta visión del Estado como potencial militar de defensa y ataque es cada vez más evidente, por suerte o por desgracia, porque eso está por ahí por averiguar. Sí, de hecho, claro, es una realidad. Por ejemplo, el propio Oppenheimer estaba más en las corrientes libertarias. Foucault, obviamente, pues es una persona también más, en fin, de izquierdas. Quiero decir que no es un enfoque, evidentemente, que quiere decir que, digamos, plantear ese problema, pues es como alguien que estudia los virus, ¿no? O el cáncer. No quiere decir que un médico que estudia el cáncer esté a favor del cáncer, ¿no? Simplemente está pues poniendo un problema que hay. Pues en este enfoque, pues pasa lo mismo, ¿no? Justamente, pues tipificas e identificas pues una realidad evidentemente que existe, precisamente para lo que tú decías, para que tampoco te engañen y te tomen el pelo con bellas palabras, que justamente en el primer programa comentabas que era un poco también otra realidad de la política, que tiene que ver con esa, si hablábamos ahora de violencia, esta parte de que te engañen tiene más que ver con persuasión. Y bueno, y a la persuasión, digamos, a esta parte de la política, que también los teóricos la llaman pues la legitimidad, ¿no? Es decir, lo que tiene que ver con... A mí me gusta usar la metáfora de Venus, ¿no? Para contraponer a Marte, en fin, esta parte blanda, ¿no? Del poder, como dice Joseph Nye. Le dedicas 2 capítulos del libro, que son justamente de los que vamos a hablar ahora, que son el 4 y el 5, a hablar primero de las ideologías. Es decir, ¿no? Si estos aspectos coercitivos y estructurales del poder, a lo mejor podríamos decir que son como el cuerpo de la política, pues bueno, las ideologías igual podría decirse que son un poco el alma, ¿no? Lo que da un poco de vida a ese cuerpo, ¿no? Y en muchos casos hasta lo justifica. En este 4 capítulo que me ha gustado mucho sobre las ideologías, bueno, tú haces una clasificación de las distintas ideologías, anarquismo, en fin, fascismo, socialismo, también la religión política, ¿no? Que hoy en día además aflora con fuerza, y luego finalmente le dedicas un pequeño epígrafe a la utopía. Entonces yo te quería preguntar un poco en este capítulo que lo expliques, que lo contextualices, qué querías mostrar con él, por qué las ideologías son tan importantes en política. Sí, bueno, claro, las ideologías como aparatos conceptuales, como conjuntos de representaciones que las gentes nos hacemos en nuestras cabezas para explicarnos los órdenes en los que vivimos, incluso nuestro encaje personal en estos órdenes que se espera de nosotros, etcétera, pues tienen un campo amplísimo porque son fenómenos colectivos. La mayoría de las ideologías, no todas, pero la mayoría de las ideologías son difundidas y defendidas por partidos políticos, por grupos y movimientos. El fascismo, el comunismo, el anarquismo, la socialdemocracia, la democracia cristiana, son todos formas de acción colectiva. Y las formas de acción colectiva tienen que estar orientadas por algún tipo de orden de preferencias, ¿no? Claro, resulta absurdo decir voy a reunir una colectividad de personas, no sé si hay algún criterio que unifique su parecer y les voy a preguntar una serie de cosas, pues lo más probable es que no tenga ninguna respuesta coherente. En realidad lo que hacemos es reunir personas de las que estamos seguros que comparten una serie de valores, una serie de representaciones, una serie de creencias, una serie de ideas, es decir, que tienen una determinada ideología y se les pide una acción colectiva. Esa acción colectiva está orientada por la ideología. Claro, las ideologías son fundamentaciones de la acción colectiva, pero como la acción colectiva, a su vez, en el campo de la política, va básicamente orientada a la posesión del poder, pues son también representaciones de la acción del poder, como institución, no ya como acción colectiva, sino como de la concepción institucional. Y son concepciones de la acción de poder que, según cual sea el lugar que la ideología en cuestión ocupe frente a este, es decir, si está en contra o está ocupando el poder, tendrá una función legitimatoria del poder o crítica. En ese sentido, las ideologías son al mismo tiempo
medios de crítica del poder, que normalmente se hace cuando uno no está en el poder, y medios de legitimación del poder y justificación del poder, que se hacen cuando uno está en el poder. Y por eso es un diálogo muy conveniente, y la feliz fórmula que hemos encontrado y que se defiende en este libro de la democracia como hasta ahora la mejor forma de gobierno es que permite una razonable esperanza de que las ideologías no se eternicen en el poder, sino que alternen según vayan cambiando las mayorías. Y esa es básicamente la función de las ideologías. Pero claro, luego hay otro elemento, que es el elemento de que las ideologías, como conjunto de ideas, inciden sobre la acción colectiva, pero radican en la mentalidad de la gente. Y la mentalidad de la gente es individual. Es decir, no solamente hay un socialismo, una socialdemocracia, un fascismo o un anarquismo. Luego hay anarquistas, socialdemócratas, es decir, la gente profesa las ideologías en el plano individual, y eso conecta la política también con otras ciencias sociales de diferente alcance. Es decir, las ideologías son como una especie de magma en el que todos nos movemos y tienen muy diversas funcionalidades. Muy, muy adecuada esa metáfora, y justamente ese magma, como tú bien has definido a ese conjunto de ideologías, para explosionar, para salir del volcán, ¿no? Para entrar en erupción y llegar a la sociedad, necesita vehículos de transmisión. Y ahí es justamente donde entra el siguiente capítulo de tu obra, que es la comunicación, que es la propaganda. Es decir, cómo difundir esas ideologías, esos valores, cosmovisiones, que claro, es una parte importantísima de la política que no se puede menospreciar, porque justamente, y hoy en día además, más aún, ¿no?, si cabe, está en la base misma del debate, porque es casi tan importante lo que quieres hacer de cómo cuentas lo que quieres hacer para convencer a tus partidarios, movilizarlos, o al revés, intimidar o desmoralizar a tus detractores. En fin, este aspecto no comunicacional, propagandístico de la política es importantísimo, y por eso le dedicas el quinto bloque, ¿no? La comunicación política es prácticamente la subdisciplina de la ciencia política que está más en boga y florece como las 100 escuelas ideológicas, ¿no? Y tiene mucho futuro. Hay mucha gente que confunde la política sustantiva con la comunicación. No es importante lo que digas, sino cómo lo digas, ¿no? Y claro, pues eso pues tiene sus pros y sus contras. Hombre, lo que sucede es que las ideologías, cuando decíamos antes, son parte de acción colectiva y también tienen hunden sus raíces en las convicciones personales, en cuanto que postulan determinados principios que las gentes en la vida normal profesamos. Por ejemplo, no creemos que la visión que del ser humano tenga un anarquista se parezca a la visión que del ser humano tiene un fascista. Son convicciones distintas y claro, esas convicciones alientan los discursos. Son las que están en la base de los discursos. Y claro, la política es básicamente discursiva en la medida en que es una actividad pacífica. Si da su siguiente paso y pasa a la guerra, que pasa con frecuencia, pues no es que desaparezca lo discursivo, es un error. Decir, la política es el sitio donde se debate, esa concepción aristotélica del ágora, donde se debate, etcétera, etcétera. Pero si se pasa ya a la violencia, el debate desaparece. No, que va, el debate continúa. De hecho, las dos están mezcladas. También hay mucha violencia en la actividad pacífica ordinaria, mucha. Lo que sucede es que la tenemos más o menos controlada a través del Código Penal, pero brotes de violencia hay muchos, ¿no? Y en la vida ordinaria. Y en la guerra sigue habiendo diálogo, incluso entre las partes enfrentadas a muerte. Sigue habiendo diálogo a través de intermediarios, de espías, etcétera. Es decir, el elemento discursivo está siempre revoloteando y es esencial. El carácter de nuestra época es
digamos que ese elemento discursivo se ha encontrado un medio ideal, que son los medios de comunicación. Tenemos unos medios de comunicación que son omnipresentes, capaces de transmitir información en tiempo real, de alcance universal, sin ningún problema. Y claro, entonces los que fabrican discursos para su exposición pública los aprovechan muchísimo, ¿no? Y esto ya viene de antiguo, porque tenemos tendencia a creer que nosotros hemos descubierto el mundo, los de nuestra generación. No, desde que hay periódicos prácticamente el reino de los medios de comunicación se ha ido ensanchando. Detrás de los periódicos vino la radio, que era un medio de movilización de masas tremenda, como sabían los nazis y los fascistas, etcétera. Después vino la televisión, de que íbamos a hablar de la televisión, y ahora tenemos Internet, con lo cual ya prácticamente todo el mundo está en el ámbito del medio de comunicación. ¿Qué sucede? Pues que esto da realidad y cuerpo, sustancia, a un elemento esencial de la actividad política, que es la opinión del común, la opinión del colectivo, a lo que llamamos opinión pública, que también es muy antiguo, está ya en Platón. Pero claro, nunca había tenido una presencia tan directa como desde que la puedes medir, la puedes movilizar, la puedes contraponer, la puedes enseñar y puedes decir, mire, según las encuestas tales, la opinión es esta, la opinión pública. Resulta que nuestras sociedades, que son básicamente sociedades mercantiles, sociedades industriales, sociedades capitalistas, pues eso lo aprendieron rápidamente, y los primeros que desarrollaron los aspectos comunicacionales a partir de la psicología, a partir de la sociología, fueron los del marketing, son los que inventaron las relaciones públicas. De hecho, los más importantes en comunicación política son Barnés, por ejemplo, el padre de la doctrina de las relaciones públicas, sí, que era sobrino de Freud, ¿no? Claro, que era sobrino de Freud, austríaco, sobrino de Freud, sí, y que, claro, conocía muy bien, o creía conocer muy bien estos factores del consciente y el subconsciente. Y desde el campo de las relaciones públicas, pues claro, si nosotros concebimos la actividad política en parte como una actividad mercantil también, se trata de vender un candidato, se trata de vender un programa, se trata de vender que un partido pueda... las técnicas vienen a parecerse, no hay que escandalizarse. Muchas veces en la política se critica a la gente diciendo, es que fulano entiende que un partido es solo una máquina para ganar elecciones. Bueno, puede que sea más cosas, pero desde luego eso lo es, porque uno organiza un partido para ganar elecciones, no para otra cosa, o sea que tampoco es cuestión de avergonzarse. Y ganar elecciones equivale a conseguir que tu producto se venda más que el de la competencia, nada más. Claro, ¿qué pasa? Que entonces, igual que la opinión pública da paso a la publicidad, que es en cierto modo una comunicación dirigida con una intencionalidad, ¿no? Porque nosotros tendemos a pensar que la comunicación política es una disciplina aséptica, donde estudiamos los mecanismos que cada cual establece, pero no nos pronunciamos sobre sus finalidades. Bueno, eso seremos los académicos, pero luego los que la practican, no. Los señores que hacen comunicación política se les paga por vender un producto y conseguir que los de la competencia no se vendan. Eso se hace a través de la publicidad. Y en el caso de la política, tanto cuando es guerra como cuando no es guerra, a través de la propaganda. Y de hecho, la distinción entre comunicación política y propaganda y publicidad es más bien, digamos, lo tenue y fácil pasar de la una a la otra. Claro, ¿quién va...? Hay gente que dice que es un eufemismo, ¿no? Que comunicación política es como un nombre más soft, porque el nombre de la propaganda a lo mejor pues hoy en día suena peor, ¿no? Sí, es curioso porque además es una invención de la Iglesia Católica. La comunidad de propaganda Fide, que fue la que se puso en marcha en primer lugar para la propagación de la fe. Propaganda quiere decir propagación de la fe. Desde el punto de vista de la Iglesia Católica esto era algo perfectamente legítimo. Luego el término fue adquiriendo una connotación negativa, sin duda en contra de la voluntad de la propia Iglesia, que de hecho ha cambiado el nombre de la congregación para no utilizar ya el término propaganda. La propaganda ha caído en descrédito. De forma que si te acusan de propagandista, te están rebajando ya, te están quitando crédito rápidamente, ¿no? Pero es verdad, comunicación y propaganda y comunicación son muy difíciles de distinguir,
porque, es decir, la comunicación como parte interesada, no como el analista que está en su despacho analizando las técnicas de unos y las técnicas de otros y no se mancha. No, el que está en la arena, el que está luchando, ¿no? Claro, los que tienen gabinetes de asesoramiento, los que son contratados para hacer una campaña electoral, pues, ¿qué hacen? Pues propaganda, claro, utilizan las técnicas científicas del conocimiento de la opinión pública, etcétera, pero para una finalidad concreta, que por lo demás, mientras esté dentro de los marcos del Código Penal, es perfectamente legal y legítima, ¿no? Sí, como tú muy bien recordabas, que también incluso esta parte comunicativa de la política está muy asociada incluso con la guerra también, ¿no? Y yo pensaba, por ejemplo, como en los manuales de, no sé, el célebre libro de estrategia militar de Sun Tzu se estudia en las escuelas de marketing, y en el mundo de la propaganda pues se habla de, bueno, ya en la propaganda clásica, en los teóricos se hablaba de enemigo único, ¿no? En fin, de contrapropaganda, de guerra psicológica, y ahora pues por ejemplo, en todo el lenguaje asociado a las campañas electorales, pues se habla de campaña, ¿no? De war room, de habitación de guerra para planificar. O sea, todo ese lenguaje militar entra completamente con fuerza en el mundo de la comunicación persuasiva, y eso demuestra una vez más lo que tú decías, ¿no? Que las fronteras, incluso entre la parte más comunicativa de la política y la parte más bélica, pues son muy difusas. Basta con mirar las campañas electorales y ver cómo cuando el adversario presenta una debilidad, el otro la aprovecha y su campaña electoral la orienta no a ensalzar sus virtudes, sino a poner de relieve los vicios del adversario, que es lo que se llaman las campañas negativas, minar la moral del contrario, ¿no? Bueno, pues y por supuesto que el vocabulario está, pero hombre, si afiliarse a un partido se le llama militar, cierto, y la gente dice con orgullo, milité en tal partido, milité en tal otro partido. Pues militar, ¿qué es? Pues militar es hacer de militar, es decir, obedecer órdenes, es meterse en una disciplina, que es lo militar. Lenin puso de moda la idea de que para hacer una revolución es necesario un partido de vanguardia. Uno pensaría que era un hombre culto, Lenin, que se refería a las vanguardias artísticas, pero es que también las vanguardias artísticas traen esa denominación de la estrategia militar. Todo ataque lleva una vanguardia, tiene una retaguardia, tiene unos flancos, en fin, eso está a la orden del día. Aquí la cuestión me parece a mí nueva a este respecto, es el hecho de que las campañas, la comunicación política ya no se puede hacer como se ha venido haciendo hasta ahora, a través del flujo ese de Paul Lazarsfeld, de un emisor, un relé y unos receptores. Es decir, un emisor, unos hacedores de opinión, unas gentes que luego distribuyen la cosa a unos emisores que lo reciben como borreguitos, reciben la doctrina como borreguitos, y en último término se les deja opinar, se les dejaba opinar en una carta del lector del periódico, o se les daba entrada en una radio y tal. No. Ahora la política es eso que llamamos 2.0, donde todo el mundo emite. Las gentes en las redes sociales están ejerciendo eso que se llama periodismo ciudadano, que ya sé yo que a mis colegas de periodismo les pone de los nervios, porque claro, dice, bueno, entonces nosotros ¿qué somos? Pues hombre, pues que se resignen a eso, a que ya hace siglos se resignaron los filósofos cuando decía Gramsci, todos somos filósofos. Pues si todos somos filósofos, entonces acabe usted, pare usted y tal. Pues sí, efectivamente. Lo único que resulta claro es que, lo único que quiere decir, pero fíjate, ¿hasta qué punto esto es cierto? Que los medios de comunicación tradicionales, cuando tienen que informar, hacen un llamamiento a la gente y dice, el que tenga fotos o vídeos de lo que ha pasado, que nos lo envíe. Y ahí te lo envía un señor que estaba sacando a pasear el perro y que por casualidad pudo contemplar algo que ningún corresponsal podía hacer, porque es que ni siquiera se... Pues, claro, entonces, esa es la cuestión. La universalización de la comunicación que nos pone a todos en el papel de receptores y emisores. Ya no somos receptores pasivos, sino que emitimos, y la comunicación se ha convertido en un diálogo, les guste o no les guste a los partidos políticos, los ideólogos, etcétera. Te iba a preguntar justo precisamente por el último capítulo del libro, en el que ya pues abordas la cuestión de la política comparada, ¿no? De
de comparar los diferentes sistemas políticos y su proyección internacional, es decir, el mundo de las relaciones internacionales, que hoy en día cobra una importancia grandísima, ¿no? Por eso le dedicas este último capítulo para cerrar el libro. Por supuesto, eso, cooperativismo, que eso nos guste o no nos guste, tenemos que hacerlo porque nunca se aprende tanto sobre uno mismo como cuando se compara con los demás. Por lo tanto, hay que comparar siempre y corregir nuestros defectos y sin ningún tipo de vergüenza copiar los aciertos de los demás y no al revés, corregir nuestros aciertos y copiar los errores que a veces pasa. Y para eso tener esta conciencia global es importante. El mundo se ha globalizado y eso ya es un destino que es imparable. Nos gustará más, nos gustará menos, pero así es. ¿Los actores siguen siendo los estados? Pues sí, pero cada vez pintan menos realmente, porque lo que pintan son los grupos transnacionales. Y termino con una sola reflexión, que claro, era muy bonita la profecía de Marx de que el proletariado no tenía nación y se iba a internacionalizar. Pero lo único que se ha internacionalizado ha sido el capital. Por eso la globalización es globalización capitalista. Pues muchísimas gracias, Ramón, por haber estado aquí con nosotros. Vuelvo a dar la referencia de tu libro para todo aquel que esté interesado, Introducción a la política, escrito por el catedrático Ramón Cotarelo y publicado por la editorial Tirán lo Blanch. Muchas gracias a vosotros. En Sin Distancias, el politólogo Miguel Candelas ha entrevistado al catedrático de la UNED, Ramón Cotarelo, que ha publicado recientemente este libro imprescindible, Introducción a la política, para los alumnos de la UNED y, como no, para todos aquellos que van a tomar contacto con esta ciencia o profesionales que requieren profundizar en un campo tan amplio como es la política. Hace escasas semanas emitimos un espacio en el que el profesor Cotarelo comentó los primeros capítulos de esta obra que os recomendamos y que os podéis descargar en YouTube Radio o desde nuestro canal multimedia canal.uned.es. También en el podcast de Radio Televisión Española podéis consultarlo. Igual que todos nuestros espacios. Mañana y todos los días la UNED en Radio 3 os acompaña con contenidos culturales y de actualidad relacionados con múltiples disciplinas. Gracias por vuestra atención y hasta mañana.